Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Info, hasta las 4 de la tarde con toda la información, como siempre, y la actualidad en la calle también, la nación sabiendo y tratando de entender lo que pasa. Vamos a estar recorriendo diferentes lugares, hay mucha actualidad hoy, hay mucha información que vamos a compartir primero en esta etapa. Los temas principales: incendio en una pinturería, impactantes las imágenes. Vamos a mostrar lo que son las imágenes de este incendio de magnitud en Lomas de Zamora, una pinturería que todavía arde, todavía trabajan los bomberos, varias dotaciones en el lugar. Detención y desalojo en Villa Mascardi, en un operativo que fue impresionante también, tanquetas, carros, para entrar en un lugar tomado por los mapuches o pseudo mapuches. Operativo vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo es acá? ¿Cómo será? ¿Y cómo es en el mundo? Y además también la verdadera historia de por qué no llega la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no pudo cerrar el gobierno todavía? Y a la noche, fútbol internacional. Juegan dos equipos locales, pero es la Copa Libertadores. Racing y Boca. En el primer enfrentamiento buscando un lugar en la semifinal. Lo voy a saludar rápidamente al diputado Ramón, que ya está con nosotros. Diputado, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto estar en tu programa. Gracias. A ver, un minuto nada más que voy a ir a la calle, pero dejo una pregunta pendiente que tiene que ver con la reforma judicial. ¿Por qué tiene que salir ya la reforma, como están planteando? Diputado, un segundo nada más. La actualidad en la calle con Carla Ricciotti y ya venimos con el diputado Ramón. ¿Está Carla? ¿La tenemos? Acá estamos, Fernando, 3 de febrero, esto es la esquina de Churruca y La Madrid. Desde este lugar se puede observar cómo todavía sigue saliendo humo del interior de esta fábrica, una fábrica de pintura que se llama Saba, que empezó los vecinos empezaron a escuchar detonaciones cerca de las 9:30 de la mañana. Y de allí algunas explosiones, gente que salía corriendo, empleados que estaban trabajando en el lugar y que salían por sus propios medios con algunas heridas. Bueno, fueron atendidos, trasladados en principio al hospital Bocalandro, al menos 6 personas, entre ellos, reitero, algunos empleados que estaban todavía adentro. No se ha establecido cuáles fueron las causas concretas que originaron este incendio, pero se habla de la posibilidad de que alguien estaba trabajando un autoelevador y habría chocado o empujado algunos tachos con solventes y esto originaron el incendio. Bueno, un incendio muy grande desde, reitero, las 9:30, aproximadamente 9:45 de la mañana, que están trabajando al menos 17 dotaciones de bomberos acá en el lugar. Ahora, afortunadamente, ya está controlado, han evacuado toda la zona, se hizo un perímetro de 10 cuadras a la redonda porque el olor es muy tóxico, todo lo que está emanando este incendio. Reitero, es una fábrica de pinturas y solventes y acá siguen trabajando los bomberos y decía, evacuaron a los vecinos en principio porque el incendio era tan grande, había llamas de hasta 7 metros que alcanzaban las casas linderas y tuvieron que ser evacuados, pero ahora todavía se está trabajando en la remoción y en terminar de enfriar las paredes y todo lo que es el interior, terminar de sofocar este humo, que es lo que queda, y después para que puedan volver a sus casas los vecinos. Por ahora no se habla de peligro de derrumbe, pero en algunos momentos vamos a estar esperando a que venga acá a este lugar también el intendente de 3 de febrero, Valenzuela, para hablar y dar más precisiones en cuanto a las habilitaciones o no que podría llegar a tener esta fábrica de pintura que está hace muchos años, ocupa prácticamente media manzana, en medio de un barrio de casas bajas, un barrio de casas particulares. Y esto fue lo que está originando también una investigación, obviamente, para tratar de establecer qué fue lo que originó este incendio en un principio y después ver cuáles eran las condiciones en las que se estaba trabajando en esta fábrica. Muy bien. Volvemos en cualquier momento, Carla, con estas imágenes.
y con la continuidad del trabajo. Gracias, Dale, hasta luego. Hasta luego. Le agradecemos la espera al diputado José Luis Ramón, que está en línea con nosotros, diputado nacional. Diputado, ¿por qué es importante la reforma judicial ahora? Bueno, nosotros desde nuestra fuerza política e incluso en la discusión en la fase interna de nuestro bloque, de nuestro interbloque, nosotros provenimos la mayoría de representar intereses del pueblo de las provincias y desde nuestra fuerza política entendemos que desde hace mucho tiempo la justicia federal necesita tener una reforma. Creemos que tenemos una oportunidad, sobre todo el ciudadano común y de aquellos que se encuentran más alejados de esta capital federal. Nosotros tenemos un enfoque y una idea de que la reforma de la justicia federal tiene que ir más allá de la estructura de reforma de la rama penal. Es decir, el presidente de la Nación, en el proyecto que presentó en el Congreso y que se aprobó en el Senado, pone su acento en la descentralización de Comodoro Pi y en la necesidad de cambiar la manera en que el Poder Judicial se involucra en los temas políticos, ¿no? Y nosotros creemos que el sistema de la justicia federal en la Argentina adolece de varios temas que es considerable tratar cuando se discuta el proyecto. Pero, diputado, nosotros creemos que por eso es necesario que se trate, ¿no? No, a ver, usted dijo es una necesidad del ciudadano común, la reforma judicial. ¿En serio cree que es una necesidad del ciudadano común? Con un 40% de pobreza, 6 de cada 10 chicos pobres, un 10% de indigencia, con la gente sin trabajo, arrasada en su libertad por la pandemia. ¿Y cree que en serio la reforma judicial es del ciudadano común una necesidad? ¿A esta hora? ¿Querés que te cuente hoy? algunos temas? ¿Querés que te cuente algunos temas que ocurren en mi provincia? ¿Viste la factura de gas que acá en el norte de la provincia de Buenos Aires vos pagás 2.500 pesos y es un escándalo? Sí. En mi provincia de Mendoza, en la época del invierno, cuando es fuerte, una factura de gas cuesta 8.500, 10.000 pesos, una familia común. Y si cualquier familia de mi provincia de Mendoza o de cualquier provincia de la Argentina quiere ir con su factura a un juzgado federal, yo te puedo asegurar, Fernando, que no tiene manera de poder reclamar. Hace semanas atrás, en mi provincia, a un funcionario del Estado provincial se le ocurrió cortar la canilla que larga el agua del dique más importante del río Mendoza y produjo una mortandad de peces enorme. Claro. No hay secretarías especializadas en temas ambientales. Sí. Yo no sé si vos te acordás, el año pasado en Mendoza hubo una movilización enorme en relación al tema de las empresas de minería que pretenden cambiar una ley que protege la pureza del agua para que no se apliquen determinados químicos y se produzca un daño ambiental. Nada de eso ocurre en nuestra provincia. Durante 9 años llevamos un juicio adelante en el que le reclamábamos al Estado Nacional, a la empresa de gas, que adecúen el valor de las tarifas. ¿Y sabés lo que ocurrió en los últimos 4 años del expresidente Macri? Había un ministro de Energía de apellido Aranguren que resolvió que todas las causas federales donde se reclamaba por la factura de gas, que afecta seriamente el bolsillo de la economía familiar, las trajeron acá a la capital federal y terminó fallando una jueza de apellido Biotti en favor del Estado Nacional y de las empresas. Es importante que yo te diga esto. No, Sobre sí, todo ya lo sé, por eso lo estoy escuchando. Pero también es importante tratar de entender cómo piensa un diputado nacional. Yo con todo respeto le digo esto, ¿no? Obviamente. Ahora, yo no estoy hablando... No, pero por eso. Yo no estoy hablando de los que no tienen para pagar el gas. Estoy hablando directamente de los que no tienen gas. Por eso digo, me parece que es una cuestión de prioridades. Bueno, entiendo la destrucción y el cuidado, no, pero a ver, le quiero preguntar algo. Entiendo el cuidado del medio ambiente, entiendo lo de los peces, entiendo la necesidad de tener la justicia más cercana, pero entiendo que hay necesidades. Yo creo que hoy la necesidad del ciudadano común no es esa. Hoy pasa por poder comer, por poder volver a tener trabajo, porque si no tiene trabajo y no tiene comida, ni siquiera llega caminando al juzgado por más que lo tenga a una cuadra. Ese es el punto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué están haciendo por esa gente? Más allá de la reforma judicial. Bien, entonces no estamos hablando de la reforma judicial, estamos hablando de un tema político que está afectándonos a todos los argentinos. Yo, puesto en tu pregunta sobre qué entiendo yo de por qué la reforma de la justicia federal en Argentina es necesaria, te doy los argumentos.
Y no creo, y es importante para que nos entendamos... No, pero que a mí lo que me parece extraño, que un diputado nacional crea hoy que es más importante y necesaria para el ciudadano común la reforma judicial que otros temas. Eso es lo que no entiendo. A mí me gustaría que el diputado nacional esté trabajando en los temas más prioritarios, no en una agenda que más allá de... Porque dentro de la reforma judicial se esconde eso, pero atrás está la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que es la verdadera necesidad. Pero ese sí es un tema político y mucho más profundo. Pero digo, hoy me parece que la necesidad pasa por otro lado. A mí me gustaría que vos me escuchares antes de hacer tu opinión. A ver. Porque creo que somos colegas, sos abogado y sabés de qué estoy hablando. Exactamente. A lo largo de todo el proyecto y los anexos del proyecto que presentó el presidente de la Nación, si vos lo lees detenidamente, al menos yo no advierto que exista una manera de manipular el sistema judicial. Y lo que yo te estoy diciendo en relación a la reforma judicial, si querés que hablemos de la pobreza y de todo lo que nos afecta como argentinos, es segundo tema. Vos me preguntaste sobre la reforma judicial. Por eso, está bien. Pero es un segundo tema y para mí es un primer tema. Por eso a mí me llama la atención que ocupen la agenda con esto antes de ocuparla con otras cosas. A eso voy. Es que vos eso se lo tenés que preguntar a un diputado del Frente de Todos, que son los que llevan la agenda del Congreso, Fernando. Bueno, a mí me estás hablando con un diputado que representa a la oposición. Un diputado que no forma la agenda del Congreso. No, perfecto. Y lo que sí podemos hacer Pero podría nosotros, advertirle a los diputados del oficialismo cuáles son las necesidades, si es que están equivocados. Exactamente, Fernando, y lo hacemos. Pero pongamos los temas en su lugar. Vos ya dijiste 3 temas que vos querés que yo te los responda, pero empezamos con la reforma judicial. Y sigo con el tema de la reforma. Porque el tema del acceso a la justicia, como vos claramente lo dijiste, es un problema muy serio en el interior de la Argentina. Hay provincias, sobre todo las del sur, en donde un ciudadano común, para poder acceder a la justicia federal, necesita recorrer muchísimos kilómetros. Por eso es necesario que haya juzgado. Y cuando hay justicia, o un sistema de justicia que puede atender los reclamos del ciudadano común, es una necesidad. Y en lo que a nosotros respecta, y por qué decimos que es necesario que este proyecto avance, es porque imagínate vos que la justicia federal se vino a poner en movimiento en esta pandemia recién en el mes de agosto. Es decir, que todos los temas relacionados con alguna necesidad de un ciudadano que esté en el lugar del país que estuviere, no ha habido manera de que vos puedas acceder a un juzgado federal. Pero que yo eso lo entiendo, Hace muy poco, eso lo entiendo. No, yo también. Lo que yo no entiendo es cómo le dedican energía a eso. A ver, esto es como la casa de uno. Uno va por las cosas más importantes al principio. No se va a poner a arreglar un cuadro si no tiene luz directamente y tiene todas las lamparitas quemadas. Mi querido Fernando, a ver, pongamos las cosas en su lugar. Sí. Hay preguntas, y con toda la disculpa y sé de tu profesionalidad, la agenda del gobierno no es de nuestro interbloque ni me corresponde como diputado. Y como diputado, vos tendrías que ver los proyectos que nosotros hemos José Luis, presentado. yo eso lo sé. ¿Me entendés? Yo eso lo sé. Pero lo que digo es, la misión de la oposición es tratar de acomodar la agenda equivocada, si es que es equivocada, que viene del oficialismo. Así es. Y de hecho, nosotros estamos pidiendo que se regule el comercio electrónico. Vos imaginate, Fernando, que en esta pandemia hay una playa de nuevos excluidos, fruto de haber bajado de manera rotunda los ingresos en la familia. Hay un proyecto que hemos presentado nosotros hace un tiempo atrás que le propone al Poder Ejecutivo, y no hay manera de que se pueda tratar, es que se suspendan, por ejemplo, las elecciones PASO del año 2021 por única vez por el tema de la pandemia, y que ese dinero se le asigne a uno de los sectores más golpeados de la economía, como son las pequeñas y medianas empresas. Te doy un número. A ver. Hay 7 millones de empresas, 600.000 empresas pyme que le dan trabajo a 7 millones de argentinos, en donde, fruto de la pandemia, han detenido su producción y han adquirido una enorme deuda con los bancos, con la AFIP, y ese dinero son 13.000 millones de pesos. Nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Cámara de Diputados, a quien lo tenga que tratar, que se le asigne para asistir a este sector tan golpeado. Y ese es nuestro trabajo como oposición, proponer proyectos de ley para que quien tenga que hacer la agenda, que es el Poder Ejecutivo, lo haga. Yo lo que lamento, y me pongo en este tema dándote la derecha a vos,
Para nosotros es grave que desde el Poder Ejecutivo únicamente intenten tratar las leyes que propone el presidente en el Congreso. Y eso para nosotros es delicado. Pero cuando hablamos de la reforma judicial, que fue lo que dio origen a esta entrevista, yo te doy mi punto de vista. Está bien. Y creo que es un tema que hay que discutirlo en el Congreso de manera paralela porque se puede. No es que Ramón, un tema invalida el tratamiento de otro. Es exactamente lo mismo. Ramón, Por eso nosotros creemos, pero pará, y no es un tema que nosotros creemos que se tenga que tratar porque con la reforma se va a favorecer la impunidad de un sector político o se va a intentar manipular la justicia cómo resuelve sus cosas. Todo lo contrario. Yo voy por otro lado. Voy por el medio ambiente, voy por los consumidores, voy porque hayan jueces que sean ciudadanos a través de un juicio por jurado. Es decir, necesitamos una modificación que termine de una vez por todas con ese sector del poder, que es el Poder Judicial, que pareciera que viviera en la Edad Media y no ayornado a las necesidades que tenemos en estos tiempos. Bernardo Vázquez, mi compañero, también quiere preguntar, Ramón. sí, Ramón, ¿cómo le va? A ver, se plantea Hola, o Bernardo. plantean en los últimos meses, sobre todo, que usted es un diputado aliado del kirchnerismo. ¿Qué tiene para decir de eso, si bien representa a la oposición? Mi querido Bernardo, nosotros somos una fuerza política, provenimos del interior del país, hemos apoyado, primero que no hablamos del kirchnerismo, porque nosotros no tenemos arreglo con el kirchnerismo, ninguno. Nosotros somos, en mi caso, una fuerza política provincial, Sí. los diputados misioneros de Río Negro y de Buenos Aires, que forman parte de nuestra fuerza política, apoyamos tanto proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, como también en el trabajo de comisiones, proyectos que provienen de Juntos por el Cambio. Y nos oponemos firmemente a todos aquellos proyectos que van a contramano de los intereses del pueblo de nuestra provincia, de los intereses que van en otro sentido. Por eso acá pongamos las cosas en su lugar y nosotros no tenemos ningún acuerdo con el kirchnerismo. Y apoyamos todo aquello que sí creemos que va a favorecer los intereses económicos de la familia, de nuestra provincia y de aquello que signifique mejor vivir en el interior de nuestro país. Hay una Argentina que comienza cuando termina la General Paz y pareciera ser que en los gobiernos del expresidente Macri, del presidente Fernández y de muchos de sus funcionarios, la Argentina pasa por la capital federal y nuestros intereses están allá en el interior de nuestro país. Bien, y ahí bien. está el punto en que cuando una ley contiene intereses que responden a aquello que nosotros defendemos, la vamos a apoyar, sea de Juntos por el Cambio o sea del Frente de Todos. No tenemos un compromiso con una u otra fuerza. Diputado, sé que está por perder un avión, así que lo dejo para que pueda llegar a tiempo. José Luis, gracias Me por la gustó charla, el como tenor. siempre. Bernardo y Fernando, me gustó el tenor de la entrevista y ojalá podamos seguir profundizando en estos temas, porque aquellos que representamos intereses Bien. fuertes de nuestro pueblo, de nuestro interior, lo queremos seguir comunicando. Así que el agradecido soy yo con ustedes. Diputado Ramón, gracias. Hasta luego. Creo que está ya el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Hola Andrés, ¿cómo va? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Podría preguntarte por la reforma, pero la verdad que ya lo hemos hablado alguna vez y prefiero ir por otro lado, que es esto de la posible designación de 23 jueces a manos del Consejo de la Magistratura, obviamente, pero es algo de lo cual se está hablando. En realidad no son 23 que caen ahora de golpe en paracaídas, ¿no? Sino que son designaciones postergadas ya. Sí, son designaciones que ya vienen de la época del anterior gobierno. Y cuando llegan a esta instancia es porque han pasado por un concurso donde hay oposición, antecedentes, donde después hay un examen escrito, hay una entrevista con el plenario, se hace un orden de méritos, se genera una terna, se lo manda el Ejecutivo y el Ejecutivo manda uno al Senado para que sea designado. No es que de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Y ahora está en la primera etapa, que sería la etapa más técnica o profesional, porque en esta primera etapa esto depende de candidatos y candidatas que han pasado primero por un concurso y después por una entrevista, y en este sentido se tienen que armar las ternas para elevarlas al Poder Ejecutivo. Ahora, Andrés, ¿no hay un mecanismo que se pueda contemplar más ágil? No digo
ni menos transparente ni liviano. Digo más ágil, que es diferente, para poder tener rápidamente ocupadas vacantes que hoy son, o que hace mucho que están sin juez. Sí, una de las recomendaciones que el Consejo Consultivo le llevó al presidente fue que se realicen concursos anticipados, tal cual hoy lo prevé la ley que regula el Consejo de la Magistratura, como una atribución del plenario del cuerpo. Que esto, que es algo excepcional, se torne en una regla, de que se vayan haciendo concursos anticipados, que tengan una determinada duración razonable en el tiempo, y que de esta manera, cuando surge una vacante, ya directamente se construya la terna y se la envíe al Poder Ejecutivo. Y también para transparencia y agilidad es fundamental que incorporemos o que empecemos a trabajar en una agenda de innovación basada en inteligencia artificial, porque todos los trámites que llevan la inscripción del concurso y demás, y hasta la construcción del caso cuando se toma la prueba de oposición, si lo hace una inteligencia artificial, se genera mayor rapidez y mucha más transparencia en todo el proceso. Andrés, ¿qué opinás o qué opinión te merece la posible vuelta del juez Fara a la Cámara Federal, teniendo en cuenta la decisión que tomó ayer el Consejo de Magistratura y que justamente mañana podría haber algún tipo de acuerdo formal en el plenario para que regrese? Sí, en la medida en que oportunamente el Senado revisó ese traslado y consideró que ese traslado no era correcto, vuelve a su cargo originario. No tengo más nada que decir que eso. Si los órganos de poder revisaron ese traslado y consideraron que ese traslado estaba mal hecho, vuelve a su cargo originario. Si respecto al juez Fara existe algún tipo de denuncia o algún tipo de imputación, eso tiene que funcionar por los carriles institucionales correspondientes. Hasta ahora lo que sucedió fue que se revisó su traslado no tuvo el acuerdo del Senado, más allá de que esto fue antes del caso Bruglia y Bertuzzi, en donde lo que se hizo fue, la Corte Suprema dijo no puede haber más traslados, con lo cual, tanto por lo que hizo el Senado oportunamente como el efecto del caso Bruglia y Bertuzzi, que el juez Fara vuelva a su cargo original es el funcionamiento normal de las instituciones. Ahora, si respecto de Fara existe algún tipo de imputación de mal desempeño, eso debe canalizarse a través de los mecanismos constitucionales existentes. Andrés, está nuestra compañera Cecilia Devana también para preguntar, Ceci. Sí, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con uno de los puntos del informe que ustedes elevaron al presidente desde el Consejo Consultivo y tiene que ver con la creación de un tribunal superior, un tribunal intermedio antes de la Corte Suprema de Justicia, un punto que despertó algunas suspicacias. Quería tu opinión respecto de ese tribunal o ese posible tribunal. Sí, la creación del tribunal fue propuesta por varios consejeros y consejeras con distintos matices. En primer lugar, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es algo que la doctrina argentina, con autores como Morero, Villar Campos, Vanossi y Belucio vienen trabajando hace muchos años. Y la idea es crear un tribunal de sentencias arbitrarias que permita a los justiciables que un tribunal, antes que la Corte Suprema, revise las arbitrariedades en serio y le dé una respuesta, y no como sucede hoy, que el 90% de los casos que llegan, 80% a la Corte Suprema, son por sentencias arbitrarias, pero la Corte Suprema rechaza casi un 90 y pico % de estos casos, utilizando una herramienta procesal, que es un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte rechazar estos casos sin dar ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿qué nos genera? Una Corte sobredimensionada, que rechaza estos casos sin dar ningún fundamento, que para llegar a la Corte hay que pagar 100.000 pesos y están proyectando 130.000 pesos para el año que viene, con la situación económica que estamos viviendo. Y entonces este tribunal da respuestas, desahoga a la Corte, abarata los costos de acceso a la justicia y genera que la Corte se encargue de aquellos casos en donde estén en juego directo o indirectamente derechos o la organización del poder, que es para lo que la Corte Suprema de Justicia fue pensada. Se despega, digamos, de esas segundas lecturas más políticas que tienen que ver con restarle poder al máximo tribunal. Yo creo que al contrario, es generarle más poder al máximo tribunal, porque va a tener más tiempo, sumado a tecnología, sumado a otro funcionamiento más integral para dedicarse a los casos
que sientan no solamente una resolución de ese caso, sino directrices sobre cómo funciona la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. También es importantísimo en la Corte Suprema incorporar una agenda de innovación basada en inteligencia artificial. Existen 13 países de América Latina que ya tienen una agenda de digitalización e innovación de todo su poder judicial. Nosotros ni siquiera lo hemos analizado. Y esto sí cambiaría sustancialmente el funcionamiento del Poder Judicial y es a muy bajo costo y se puede implementar de forma breve, en plazos razonables. Bien. Andrés, gracias por el contacto con La Nación Más, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Andrés Gil Domínguez. ¿Nos vamos a la calle? Volvemos en realidad a la calle. Está Carla Ricciotti, nuestra compañera, con la cobertura de este incendio. Me parece que está hablando el intendente, Carla. Evacuadas las casas linderas, las de los dos costados. Sí, lo escuchamos. Diego Valenzuela está hablando. Asistir a esas familias y a todas las que requieran alguna asistencia de tipo social, para pasar la noche, alimentación, etcétera. Y bueno, ya le dijeron por qué pasó. es lógico, no hay un reclamo, hay una lógica ansiedad y nerviosismo de vecinos que viven en un barrio y presencian un incendio. Yo lo que quiero decir es que en todo el conurbano estamos llenos de pymes industriales como esta, habilitadas de diferentes rubros y categorías. Esta es una empresa que al producir pintura tiene manipulación de determinados elementos químicos, pero eso está autorizado en la zonificación. Estando habilitada la empresa, está habilitada para funcionar acá. Lo que no quita es que en algún momento pueda haber algún problema o algún error, como supuestamente ocurrió en este caso, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, el titular de la empresa era uno de los heridos, ya fue dado de alta y estoy haciendo seguimiento estricto con el Hospital Bocalandro, hablando con el director Aníbal Randón, que es el director de un hospital provincial. Allí hay un herido de nombre Fabián, que tiene una quemadura, así que creo que lo estaban tratando, lo estaban limpiando y ojalá que pueda recuperar su salud. ¿Cuál es la situación de los vecinos que han tenido que ser evacuados? ¿Ya pueden volver a sus casas? ¿Hay peligro de derrumbe de alguna casa? Todavía no, en la parte, digamos, del fondo a la izquierda de la empresa todavía hay un poquito de fuego, eso está afectando a una casa vecina, así que por supuesto habrá que esperar la certeza en cuanto a que se hagan las pesquisas y al informe que tiene que ver con lo técnico, porque nadie va a volver si todavía hay dudas o incertidumbres sobre la calidad de la construcción, ¿no? Así que eso es lo primero y en tanto nosotros tengamos esa certidumbre, volverán las personas. Mientras tanto, asistirlos. No tenemos denuncias formales, puede haber habido, como hay muchas veces en los barrios, comentarios verbales, pero ustedes pueden ver el frente de la empresa. Tiene 38 años la empresa de vida, es una empresa familiar como tantas que hay en los barrios y como decía antes, está con la habilitación correspondiente. Intendente, los vecinos dicen que por aquí hay un local que vende garrafas. ¿Está extinguido el peligro? Sí. ¿Pudieron evacuar todo? Sí, lo primero que se logró y lo importante es que baje el nivel del incendio y a su vez que no se contagie a las propiedades linderas, así que además de evacuar a todas las personas, el riesgo se acotó al trabajo que se hizo y una vez más, el agradecimiento a los bomberos voluntarios, porque acá estuvieron los destacamentos de 3 de febrero, pero también de Hurlingham, de Morón, de San Martín, de San Isidro, como siempre con un enorme compromiso social. Les cuento, por ejemplo, Fernando Vieito es el subsecretario de Defensa Civil del municipio nuestro, es un funcionario y a su vez es bombero y es una de las personas que salió de aquí herido porque actuó como bombero, no solo como funcionario. Así que en un rato lo voy a ir a ver cómo está. ¿Cuántos heridos tienes? ¿4 o 5? No, había 2 y la persona esta que está en la peor situación, vamos a hacerle seguimiento en el Hospital Bocalandro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra del intendente Diego Valenzuela, que ha llegado hasta acá para, en principio, interiorizarse sobre la situación en la que se encuentra ahora el trabajo de los bomberos. Lo escuchábamos recién, los vecinos que fueron evacuados todavía no pueden volver hasta tanto se establezca si hay riesgo o no todavía en sus domicilios para poder volver a habitarlos, ¿no? Siguen algunos de ellos haciendo reclamos también al intendente acá en la esquina. Bueno, esta es la situación acá, el incendio en principio está controlado, pero todavía resta terminar de sofocar todo lo que es el tema del humo y, bueno, obviamente apuntalar todo lo que pueda llegar a estar en pocas condiciones para volver a ser habitado. Bien, perfecto. Carla, gracias. Ahí vemos la columna densa de humo negro todavía. Persiste en el lugar. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ustedes saben que la vacuna está en el centro de la escena, ¿no? La vacuna es la gran esperanza. Acá en la Argentina decían,
va a llegar antes de fin de año. Ahora se duda si llega en el verano. Se cayó el acuerdo con Pfizer y la rusa no llega todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? Una incógnita. Se sabe lo que está pasando en el mundo también. En algunos lugares ya vacunando, como en Gran Bretaña, como en Estados Unidos, y en algunos lugares con restricciones fuertes, porque el rebrote es más del que se esperaba, como en Alemania. Pero de esto está al tanto Amalia, nuestra compañera. Amalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fer, buenas tardes a todos en casa. Y sí, Alemania está altamente preocupado. De hecho, lo hemos visto en los discursos de Angela Merkel, que ha salido a pedir, incluso con lágrimas en los ojos, que tengamos mucho cuidado, que tengan mucho cuidado los alemanes, sobre todo en estas épocas. Y las restricciones se han elevado hasta una inminente tercera ola en Europa que pica en punta con los contagios en el mundo. En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado 14.432 nuevos contagios y 500 muertos. Estamos hablando del último día, por lo tanto, las restricciones se han endurecido. ¿Qué es lo que esperan las autoridades? Bueno, en primer lugar, van a hacer un confinamiento corto y severo, donde van a quedar cerrados incluso los lugares de asistencia esenciales, es decir, aquellos negocios o lugares a los que haya que ir para comprar lo esencial, para buscar lo esencial, van a quedar cerrados hasta el 10 de enero. Algunas de las restricciones ante la puerta de Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, la Nochebuena. Estamos esperando. En primer lugar, ¿qué han dicho? Que las fiestas Navidad, por lo menos Nochebuena, del 24 al 26, no podrán haber en los hogares más de 4 personas para las celebraciones. Escucha bien, 24, 25, 26, es decir que Nochebuena y Navidad no puede haber más de familia o de allegados íntimos en la mesa navideña, tanto para la noche como para la mañana. También otra de las restricciones que han colocado es para Año Nuevo. Aunque parezca una dicotomía, los lugares abiertos permanecerán cerrados, es decir, que no va a haber reuniones al aire libre. Y hasta el 24 las reuniones no pueden ser más de 6 personas de burbujas diferentes. ¿A qué se refiere con burbujas? Bueno, personas que convivan en diferentes lugares, que no sean convivientes. Han dicho además que van a adelantar y están presionando a la Agencia de Salud de Europa para adelantar la reunión en relación al acuerdo con la vacuna Pfizer-BioNTech para poder empezar a vacunar el 23 de diciembre próximo. Es decir, que ya para las fiestas pueda arrancar el calendario de vacunación y puedan aprobarla. Por lo tanto, Alemania es una de las es uno de los países que más ha hecho énfasis e hincapié en las restricciones. Insistimos, creen que un confinamiento corto pero severo puede llegar a alentar la desaparición, si se quiere, o el comienzo del fin del virus o la tercera ola de coronavirus de Europa, o por lo menos en aquel país del norte que tiene muy preocupada la escalada de casos. Bien. Gracias, Amalia. Hasta luego. Hasta luego, hasta un ratito. Vamos a meternos en lo que pasó en el sur con el mega operativo, con más de 20 vehículos de la policía, con fuerza de seguridad presente en el lugar, 100 efectivos, para entrar a un predio tomado por mapuches, o pseudo mapuches. Una fiscal necesitaba entrar para hacer un operativo judicial, requirió la asistencia, obviamente, de la policía, y así entraron. Con tanquetas blindadas, con camiones, con autos. Poco antes de las 7 de la mañana ya estaban presentes en el lugar. Después vamos a hablar con vecinos de Villa Mascardi, pero ahora voy a saludar a Ernesto Chino Saavedra. Es abogado de la Curia en San Isidro, porque uno de los terrenos tomados tiene que ver con el obispado de San Isidro. Ernesto, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está Bien. usted? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes. ¿Cuánto hace que está tomado ese predio? Del 27 de diciembre del 11 de noviembre del 2017, perdón.
Le aclaro una cosa, Fernando. Yo fui abogado del Obispado de San Isidro hasta que logramos que se disponga el desalojo. Luego nos removieron y continúan unos colegas. Ah, ¿ya no es abogado? Ya no soy más abogado de ellos, no obstante que el fallo que logramos cuando disponen el desalojo de las cabañas Huecharruca, que era el predio del Obispado, Sí. Fue ratificado 3 veces. O sea... ¿Y qué pasaba? ¿Por qué desde el 2017 es una pelea judicial que recién ahora empieza a tener una resolución? En 2017 toman la zona, ahí empieza esta gente que son pseudos mapuches, y les explico ahora del fondo por qué. Toman parte del Parque Nacional y lo toman, insisten que es una reivindicación, pero ahora voy a explicar por qué no. Y esto no lo digo yo, sino que lo que hemos logrado en el fallo del 22 de octubre es esto del doctor Martín Arroyo, que es un fallo señero porque hay 100 y pico de causas que estaban en trámite y la única que es una bisagra es esta que dispone el desalojo el doctor Arroyo en ese fallo, y con 2 fundamentos. Por un lado, que esta gente, Nahuel Colván y demás, no son una comunidad mapuche. Y el segundo punto es que esta tierra que ellos reclaman está asignada ya a la comunidad Huiritray por el INAI en el año 2000. Esto al haber quedado firme en el fallo, firme el fallo porque fue ratificado en la alzada 3 veces, le vacía de contenido jurídico y filosófico a todo el planteo de la permanencia de esta gente allí. Bien, y hemos notado un vaciamiento incluso de hasta la misma gente y los mismos apoyos que venían desde ese fallo en adelante. Bien, hoy son 20, 25 personas, se estima entre 15 y 25 las personas que están allí. Ahora, ¿puede ser que entre 20 y 25 personas sometan a todo un lugar allí en el sur? No, a ver, es hasta ridículo ver el semejante movimiento de gente para solamente una medida que pueda entrar una fiscal a constatar. Claro. Que es justificado porque intentó 2 veces y una vez la apedrearon y otra vez con presencia de fuerzas nacionales, pero sin equipamiento, también son expulsados por esta gente. Pero vimos lo que pasa es que, por ejemplo, vimos hace poco cómo molían a palos a Diego Frutos, uno de los vecinos de allí de Mascardi. Sí, yo lo estoy patrocinando conjuntamente con el doctor Diego Breide, lo acompañamos con Frutos en su denuncia, nos hemos constituido como querellante, y esto es lo que yo le decía, que le vaciamos de contenido jurídico filosófico planteo de ellos. Y además, hoy ha quedado claramente demostrado que esta gente es violenta y que no hay ningún tipo de diálogo que pueda razonable que pueda hacerse, porque en 2017 que la Fiscalía Federal intenta dialogar con esta gente y, primero, se presentan a dialogar encapuchados, con lo cual ningún funcionario público va a dialogar con alguien encapuchado, y menos violento y con amenaza. O sea, ya fueron violentos con el señor Diego Frutos, ya fueron violentos con la gobernadora. ¿Y ahora cómo sigue esta historia? La fiscal, se presentó en el lugar, constató, aparentemente, por lo que sabemos, son los daños que estaban y los predios que estaban usurpados y en qué situación estaban, si había gente o no. Eso quedó probado hoy, había gente que estaban en el lugar y bueno, ahora estamos esperando indudablemente alguna medida de fondo. De desalojo, concretamente. De desalojo, concretamente, porque ahora hoy quedó claramente probado que es posible hacerlo sin ningún tipo de violencia, sino simplemente con el despliegue de las fuerzas profesionales que el Estado tiene para que termine este tipo de situaciones que tienen en vilo a la sociedad desde el 2017. Bien, yo le agradezco a Ernesto Chino Saavedra la comunicación con La Nación Más. Voy a hablar con una vecina. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Está Alejandra en línea también, vecina de Villa Mascardi? Alejandra, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Alejandra, ¿están viviendo con este calvario? ¿Cuánto hace? Sí, desde el 2017 toda la zona está a merced de esta gente que se mal llaman mapuches, porque la comunidad mapuche ya se ha proclamado con este tema diciendo que no los reconocen y aparte que no es verdad que sean mapuches.
¿Y los en algunos mapuches puede ser verdaderos nacional. dónde están ahí? Mira, hay comunidades mapuches en toda la zona. Hay comunidades mapuches que, la verdad, me saco el sombrero con la comunidad mapuche, porque son trabajadores, gente tranquila, gente amable, gente muy cordial, gente que tiene camping, que tiene distintos emprendimientos y son trabajadores. Y estos señores encapuchados, los muchachos, como dice Diego Frutos, no sabemos de dónde son. Sabemos de dónde son. Son del Alto de Bariloche, algunos, otros van a los van a como es a traer de Virgen Misionera, que están también tomando un predio ahí, tomaron una plaza, hicieron un montón de viviendas, Sí. Se pelean con los vecinos, apedrean a los vecinos. Pero no son hay mapuches, son familias mapuches truchos. No, sí, hoy son mapuches, mañana van a ser, no sé, del ISIS, pasado van a ser de Sendero Luminoso, no sé, cualquier cosa les queda bien para ejercer este tipo de violencia, ¿no? Alejandra, ¿vos creés que con esto empieza a cambiar la historia con el operativo de hoy? Mirá, yo ya he visto muchos operativos así. Lamentablemente yo trabajo en el lugar y llegan las distintas comisiones con 10 camionetas, 4 autos, un vehículo reforzado, un colectivo. Los gendarmes son apedreados, la Policía Federal ha sido apedreada. Hemos estado el otro día viendo cómo les rompieron los móviles a piedrazos. Y está bien, no hay que ejercer la violencia de parte de las fuerzas, pero ellos ejercen toda la violencia posible. Y para muestra nos sirve lo que pasó con Diego Frutos, lo que pasó con la gobernadora que vergonzosamente lo quiso negar cuando medio pueblo estaba mirando porque estaban transmitiendo en directo cómo la apedreaban y cómo le decían que no la reconocían. O sea, no te reconocen a la nación como constitución, desconocen la soberanía nacional, desconocen la bandera, desconocen las autoridades. A ellos se les ocurrió, porque es una piba muy delirante ella, que dijo que era la machi, que había tenido un sueño y que por eso quería esas tierras, porque el abuelo en el sueño le había dicho que esas tierras eran de ellos, y ahí está. O sea, cualquier loquito mañana dice, bueno, yo soy dueño, porque mi abuelo me dijo en un sueño que Alejandra, soy dueño del Cerro Catedral, y se van a tomar el Cerro Catedral, ¿me entendés? Alejandra, te quería preguntar justamente a partir de lo que tuvo que ver con las últimas apariciones de la gobernadora sobre este tema, ¿cómo está actuando el gobierno provincial en este sentido en las últimas semanas? Vergonzosamente, porque dice que dialoga con alguien que no dialoga. La justicia nacional es una vergüenza. Digamos que sabemos, los vecinos que estamos ahí, que padecemos esto, sabemos que es todo blef, mentira y anuncios de campaña. Después te vienen a regalar una banderita argentina, que la adoro a la bandera argentina, pero soluciona el problema, que para eso sos autoridad y cobrás semejante sueldo, que pagamos todo lo que laburamos y encima pagamos para mantener a esta gente, porque esta gente desconoce toda la soberanía y desconoce todo, y la Constitución, pero para cobrar el IFE, para cobrar los planes sociales y para recibir ayuda de nación con alimentos, con elementos para vivir, digamos, los reciben. Entonces, viste, es como muy engorroso todo. No reconocen el Estado, pero están prendidos al chupete del Estado. Es así. Totalmente, inclusive funcionarios que vienen a traerle las cosas en las camionetas, todas las semanas. Bien. Hace una semana atrás les descargaron un montón de mercadería, o sea, los banca el Estado, ¿entendés? Bien. Entonces, como es un verso de que son desprotegidos, nosotros ya empezamos a pensar que el Estado Nacional los está, pero recontrabancando. Y perdóname los términos, pero es la forma de hablar de una persona que vive, que los ¿Cuánto hace que vivís, Alejandra, ahí? Y un año, más de un año ya. Más de un año. O sea que vos te mudaste ahí con el drama ya. Tal cual, yo trabajo ahí y la verdad pensé que no iba a ser para tanto, pero lamentablemente, bueno, a los hechos me remito. Tuvimos
pero un montón de agresiones, piedrazos, no podés pasar con los vehículos porque te apedrean. Sí. Es vergonzoso que la comisionada tenga que tener una custodia policial para transitar por ese tramo de la Ruta 40. No, increíble. Alejandra, gracias por la charla, gracias por el diálogo con La Nación Más. Gracias a vos. Hasta luego. Lo voy a saludar, vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque el tema vacuna, dijimos, es uno de los temas principales y sobre todo la polémica generada a partir de la conferencia de prensa de ayer, donde entre nación, provincia y ciudad se dio un espacio para alertar nuevamente el aumento de casos, pero apareció el tema de la vacuna en esa conferencia de prensa con Ginés González García diciendo que, bueno, que Pfizer se había zarpado con lo que había pedido para firmar el contrato, que se había descolgado, utilizó esa palabra, con algunas cosas imprudentes, pero Pfizer no va a llegar. Menos antes de fin de año, como había dicho el presidente. Ahora, ¿llegará la vacuna rusa? Está lejos también la vacuna rusa. Primero y principal porque recién ahora empezó a producirse. Con lo cual, ¿habrá verano sin vacunas para la Argentina? Después de que un gobierno prometió exactamente lo contrario. Vamos a hablar con Gabriel Batistela, que es funcionario de la ciudad. Él es subsecretario de Atención Primaria en Cava. Gracias por atendernos, Gabriel. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Ustedes también tienen expectativa en la ciudad de que en algún momento llegue la vacuna? Sí, estamos trabajando en ese escenario. Junto con el Ministerio de Salud de Nación, hay un escenario posible de comenzar una campaña importante en enero con la vacuna Sputnik y estamos preparando todo el sistema, organizando las distintas postas, los vacunadores, los sistemas de logística que implican una inversión importante de recursos para el mantenimiento del frío en toda la cadena desde el depósito a la distribución de esa vacuna, como que para enero puede llegar a estar esa vacuna y ya tenemos... Ahora, Gabriel, tengo entendido que la vacuna rusa, la Sputnik V, no tiene un problema de cadena de frío. La vacuna Sputnik V tiene que mantenerse a menos 18 grados. Eso requiere un freezer. La mayoría de las vacunas del calendario de vacunación se mantienen en una heladera común. Ese mantenimiento de la temperatura a menos 18 exige que vos tengas desde la salida del frigorífico central que tenemos a cada uno de los hospitales y de los hospitales a las postas que tengamos externas, mantener esos menos 18 grados. Entonces no es la temperatura habitual que se maneja el resto de las vacunas de calendario. Ahora, ¿cuántas vacunas llegarían a la ciudad en enero que le ponen tantas expectativas? Ahora hay toda una comitiva del Ministerio de Salud de Nación, pero había estimaciones de que puedan llegar entre 5 y 6 millones de dosis a la Argentina. El padrón total de toda la República son aproximadamente 12, 13 millones de personas que habría que vacunar, según las indicaciones vigentes. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, de ese padrón, tenemos 1.100.000 personas aproximadamente. ¿5 millones en enero o a partir de enero? Durante el mes de enero. Durante el mes de enero. Gabriel, probablemente... Sí. No, completa. No, que probablemente siempre, como es el 10% de la población que nosotros tenemos en la ciudad, pues el escenario que manejamos, que lleguen 500.000, 600.000 dosis y aplicar esa cantidad de dosis. Gabriel, más allá de que el operativo es conjunto, obviamente viene de Nación y ciudad y provincia, y el resto de las provincias también se adecúan a lo que viene de Nación, ¿qué opinión tienen formada en la ciudad sobre esta vacuna, la Sputnik? Mira, técnicamente nosotros no tenemos ningún documento todavía científico, estamos en contacto y con personas que están organizando distintas conferencias desde Rusia, pero todavía no tenemos ninguna información técnica precisa. Esta vacuna, evidentemente, y como cualquier vacuna, tiene que tener la aprobación o de organismos internacionales, como pueden ser las otras que tienen la aprobación de la FDA o de la Comisión Europea, y esta va a tener la aprobación del ANMAT. Con esa aprobación y con los documentos científicos, cuando lo tengamos, vamos a poder establecer algo más concreto, más fehaciente, sabiendo que
que toda esta investigación de vacunas es algo muy extraordinario. Habitualmente no se desarrolla una vacuna en tan corto tiempo. Pensemos que los primeros estudios empezaron en septiembre, o sea que en menos de 6 meses se desarrolló una vacuna, se aplicó. Muy probablemente en el momento de la aplicación, sea enero o febrero, vamos a saber con bastante certeza la eficacia que tiene, o sea, cuántos casos puede evitar o cuántas enfermedades graves puede evitar, pero no todos los efectos adversos. O sea que esta campaña va a ser una campaña bastante particular. Gabriel, y respecto a la de Pfizer, que ayer Ginés González García planteó algún tipo de peros, sobre todo lo que tenía que ver con la regulación y una ley que pedía Pfizer para aprobar en el país, y la llegada y la producción. ¿Qué expectativas tienen ustedes en la ciudad? Hablamos de la vacuna que ya se está dando en varias partes del mundo. Sí, es la que más avanzada está. Evidentemente nosotros en la ciudad vamos a aplicar como en todas las jurisdicciones, las vacunas que adquiera el Ministerio de Salud de Nación. También ya se está aplicando, tiene una efectividad buena, y lo mismo en relación a los efectos adversos, todavía no sabemos. El cuidado o la logística es un poco más compleja porque es así, es a menos 70 y se requiere un ultra freezer para garantizar, pero después de la salida, en realidad el depósito es a menos 70, pero después de que se sale de los menos 70 uno tiene 5 o 6 días para aplicarla. En ese sentido es más fácil la distribución, pero ya te digo, toda la vacuna que llegue, que esté aprobada por organismos internacionales o por el ANMAT, nosotros estaríamos en condiciones de... Bueno, pero ahí hay un dato muy importante, Gabriel, que esté aprobada por organismos internacionales o por ANMAT. No es el caso de la vacuna de Rusia todavía, de la vacuna rusa, que la comunidad científica dice no muestra los papeles, que todavía en ese aspecto está floja, porque Pfizer, el resto de las vacunas que se están aplicando ya y que acaban de ser aprobadas, fueron aprobadas ahora por la FDA en Estados Unidos o en Gran Bretaña, digamos, y han mostrado la documentación. Ha salido en publicaciones científicas importantes. No es el caso de la rusa. Ahora, todo esto puede pasar en menos de un mes, que la publiquen, que la observen, que la aprueben y que la empiecen a dar. Sí, son términos muy justos. Hay una ley en el contexto de esta pandemia que le pide al ANMAT que se expida con un tiempo no mayor a 30 días. Hay un equipo actualmente, el ANMAT, en Rusia, empezando a hacer las primeras evaluaciones. Evidentemente, sin la aprobación del ANMAT, ninguna jurisdicción va... Bueno, pero por eso, entonces, Gabriel, con todo respeto, ¿no nos están vendiendo espejitos de colores? Digo, porque la gente está muy esperanzada en esto. Entonces, decirle que en enero van a haber 5 millones de dosis para empezar a vacunar en la Argentina, cuando vemos que falta un mes para enero, falta mucho menos para que empiece enero, ¿no? Pero pongamos que ya empezó enero. Durante un mes tiene que venir, terminar de producirse, venir, que dicen que el traslado es complicado. Los rusos mostrar los papeles, que no lo mostraron todavía. Analizarlos, aprobarlos y empezar a vacunar. Sí, en esta pandemia hay muchísimas cosas que se acordaron. Uno nunca pensaba que empezaba una investigación de una vacuna en septiembre y la estaríamos aplicando que ya se aplica en algunos lugares en diciembre. Son términos bastante finitos, pero que evidentemente en una situación de emergencia van a tener que acelerarse. A ver, ojalá pase. Estamos todos deseando que pase, obviamente. Posible. Sí, así es. Pero bueno, lo vemos difícil. Veíamos difícil que haya 300.000 dosis antes de fin de año. Estamos llegando a fin de año, las 300.000 dosis no están. Veo difícil el otro operativo, porque después también está la logística interna, ¿no? Para que se pueda trasladar. Pero bueno, esperemos que ocurra. ¿Bernardo? Gabriel, quería preguntarte si sigue estando estable no solo el número de casos, porque uno lo ve estable en general en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que tiene que ver con el testeo, con alguna expectativa o alguna posibilidad de que la segunda ola se pueda llegar a anticipar. ¿Cómo está el mapa en la ciudad en ese sentido?
Bien, así el mapa general es como vos decís, están estables. Hubo todo un movimiento ahora porque tuvimos el pico más importante a fines de agosto, ahí cerca de los 1.500 casos, y a partir del mes de octubre, de mitad de octubre, empezó a descender de una forma bastante importante y veníamos en ese descenso, y lo que pasó que en las últimas 2 semanas ese descenso se estabilizó. Esto genera, y un poco el mensaje y aprovechar este medio de comunicación, sabemos que es difícil, hace 10 meses que estamos continuamente con medidas restrictivas de aislamiento, de evitar contacto con nuestros seres queridos, pero todavía no pasó esto. Y lo que estamos viendo en los análisis epidemiológicos que hacemos de los nuevos casos es que gran parte de los nuevos casos son por contactos sociales intradomiciliarios. El cumpleaños, aquella fiesta, aquella despedida, donde se juntan varias personas, se pierden las medidas de cuidado y ahí aparece a los 2 días alguien que tuvo, me diagnosticaron COVID, y todo el resto de las personas están en situación de contacto estrecho. Por eso, si bien el esfuerzo es enorme y estamos muy conformes con todo el esfuerzo de la ciudadanía, lamentablemente tenemos que recurrir a un esfuerzo mayor. Y por un lado eso es importante, seguir con el tapaboca, el distanciamiento, lamentablemente por varios meses más. Y por el otro lado, con lo otro que decías vos, es que desde el Estado estamos fortaleciendo una de las principales medidas estratégicas, que fue el testeo y el aislamiento. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya hicimos distintas, como un iceberg, ir desde aquella persona sintomática que tenía probable COVID, que nos aseguramos el testeo, después fuimos a testear a todos los contactos estrechos. Ahora hace varios meses que estamos haciendo toda una difusión de aquella persona que tuvo contacto con alguien positivo, viva o no viva, con esa persona se acerca a nuestros 28 dispositivos de detectar en la ciudad para que se testee. Y ahora con en este momento de diciembre y enero, con el movimiento que va a haber en las fiestas, con el movimiento de las vacaciones, también implementamos con un esfuerzo importante todo un testeo a las personas que lleguen a la Ciudad de Buenos Aires para que puedan disfrutar seguras la Ciudad de Buenos Aires, o aquel porteño que se va más de 4 días, también darle un servicio de testeo porque vuelve a su seno familiar y lamentablemente cuando uno se va de vacaciones va a estar en más contacto con otras personas, con más actividad social, y probablemente las medidas de cuidado disminuyen. La última, entonces, Gabriel, y ya... Para asegurar y tener una alerta temprana. Sí. La última, y te agradezco. Insisto con el tema de los espejitos de colores, porque la verdad que la desilusión generalmente está condicionada por la expectativa que se genera, no es directamente proporcional la desilusión a la expectativa generada. Y digo, ya se generó mucha expectativa a lo largo de esta pandemia, ¿no? Y hubo muchas desilusiones. Y la última es las vacunas antes de fin de año, no llegaron. Ahora se hablan de 5 o 6 millones en enero. En la ciudad ya se sabe dónde van a vacunar, quién va a vacunar, van a salir a buscar a vacunar, se va a vacunar en lugares fijos, ¿cómo va a ser? La vacuna se va a dar en 16 hospitales que ya están acondicionados con todas las medidas físicas y de guardado. Y nosotros tenemos varias experiencias en pandemia de vacunas masivas, de vacunación masiva. Hicimos la de la gripe en 80 postas entre iglesias, escuelas, organizaciones de los barrios. Y ahora va a ser algo similar. Vamos a montar postas cercanas a los domicilios. Vamos, según la cantidad de dosis que nos lleguen, se va a hacer por riesgo. Primero siempre se vacuna al personal de salud y después los geriátricos y personas mayores. Y con toda esa escala, nosotros ya estamos haciendo ese escenario y preparándonos para cuando esté la vacuna. Bien, perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Gabriel Batistela, el secretario de Atención Primaria de Cava. ¿Nos vamos rápido a la calle para actualizar la información de este incendio? Allí está Carla Ricciotti, nuestra compañera. Carla.
Bueno, Fernando, acá siguen los trabajos de los bomberos, todavía hay varias dotaciones trabajando, terminando de apuntalar todo lo que son las paredes y los alrededores de esta fábrica de pintura que, recordemos, empezó a incendiarse pasadas las 9:30 de la mañana. Ya van más de 5 horas que están trabajando los bomberos acá y son muchos. Vinieron de San Isidro, de Hurlingham, de Morón, de San Martín, de diferentes lugares, obviamente también de 3 de febrero, pero vinieron las demás dotaciones en apoyo. Estamos con Daniel, que es vecino de acá, vive justo enfrente, prácticamente enfrente de esta fábrica, y nos contaba recién cómo empezó a escuchar las detonaciones, ¿no? Temprano por la mañana, y no sabían qué pasaba. ¿Qué fue? ¿Cómo comenzó todo esto, Daniel? Sí, tipo 9 de la mañana, una primera detonación fuerte. Bueno, nos alertó, salimos, salió mi hija y vimos enseguida la columna de humo, y atrás de eso una detonación atrás de la otra. 6, 7 detonaciones juntas, y después fueron más espaciadas, pero ya después había una lengua de fuego de por lo menos 5 o 6 metros de alto. Bueno, es una fábrica de pintura que hace muchísimos años, impecable, es una fábrica que yo he comprado pinturas, lacas para los portones de mi casa, y era un laboratorio, algo impecable, todo adentro. ¿Qué es lo que pasó? No tengo ni idea, porque yo vivo hace 30 y pico de años acá, jamás tuvo ningún tipo de problema, nunca hubo ni ningún atisbo a un incendio, ni nada. ¿Qué es lo que pasó? Porque fue muy rápido. Los dueños estaban adentro, salieron, nosotros los asistimos acá en casa. El dueño Salvador estaba con un ataque de nervios, la esposa, la hija, todos desesperados. Más que nada, yo los escuchaba que eran por los empleados, ¿no? Que querían que estén bien, la fábrica, todo se recupera. Ellos lo único que pensaban era en los empleados. Creo que están los que estaban quemados, creo que era 1 o 2, aparentemente están bien. Así que bueno, lo último que yo lo vi a la hija, estaba más tranquila por eso. Vos nos contabas, Daniel, que además de asistir a los vecinos en lo que se podía, también empezaste a recuperar a los perritos de las casas que salían corriendo, desorientados porque no sabían qué era lo que estaba pasando. ¿Los tenés todos en tu casa? Sí, es cierto, porque bueno, fue la primera explosión, salimos para afuera y había animales que, claro, al abrir la puerta y los dueños salir, correr de las casas, porque no se sabía lo que podía pasar, vi que había animales sueltos, algunos los conocía, y los manoteábamos y los metíamos adentro de casa, porque se imaginan que los vecinos, que lo primero la casa, los animales, después no saben ni dónde estaban. Así que bueno, como somos medio perreros, tengo 4 recuperados de la calle, y bueno, los fuimos metiendo adentro de casa y todavía tenemos 1. ¿A vos no te dijeron que tenías que evacuar tu casa, que tenías que irte? Sí, en un momento me dijeron que me tenía que ir a por lo menos 1 cuadra, y yo le dije a mi señora y a mi hija que por favor se vayan, yo me iba a quedar en el fondo. Pero bueno, no, después aparentemente encima el viento soplaba hacia atrás, o sea que las casas más comprometidas eran las que estaban en el fondo. Así que bueno, nos quedamos a ayudar, a tratar de llevarle agua cuando llegaron los bomberos, llevarle agua a los bomberos, agua a la gente, tratar de los vecinos meterlos en casa, porque pobre gente gritaban, llorando, qué es lo que le va a pasar a mi casa. Digo, bueno, la miran desde acá de casa, ven que no va a entrar nadie, pero no puede estar adentro de las casas. Así que bueno, en algún momento algunos vecinos ofrecimos las piletas para tomar agua, pero los bomberos no contaban con una bomba de succión, algo que tendrían que tenerlo previsto para la próxima vez, el intendente y las autoridades, por lo menos tener porque claro, se terminaba el agua, esto no se apaga con un camión de bomberos. Claro. Después empezaron a venir más dotaciones, pero mientras tanto, pero bueno, se podía haber ofrecido, pero no había una bomba de succión. Muy bien, gracias, Daniel, muy amable. Bueno, el vecino Daniel, que bueno, nos contaba muy amablemente toda la situación, cómo comenzó lo que estaban viviendo acá los vecinos, y que además nos dejó pasar a su casa para poder tener imágenes en altura del trabajo de los bomberos todavía allí en el interior de la fábrica, que estaban trabajando desde los techos con las tareas de enfriamiento. Bueno, siguen los bomberos acá, y los vecinos que fueron evacuados todavía no pueden regresar a sus casas, pero por lo menos vamos a informar que la situación está controlada. No, algunos tuvieron que salir demasiado rápido, así, con
con lo puesto, como estaban, y en una tarde absolutamente calurosa además, ¿no? Que eso complica siempre mucho más el trabajo de los bomberos. Gracias, Carla. Hasta luego. Bueno, nos vamos a Europa de vuelta con el COVID-19. Inglaterra, en este caso. ¿Qué pasa, Amalia, ahí? Bueno, drásticas restricciones, Fer, sobre todo en Londres, que es el lugar en el que más gente vive. Son más de 10 millones de residentes, entendiendo que están distribuidos en 32 distritos. Muchos ingleses que trabajan en esta capital, en esta enorme metrópoli, viven en las afueras, como en Greenwich o en otros estados, pero 10 millones son los que habitan en Londres, que está teniendo su tercer confinamiento de lo que iba de la primavera, ahora que ya están prácticamente en el invierno, ¿no? A muy poquito tiempo y a las puertas, como decimos, de las fiestas. Se vienen drásticas restricciones sociales y económicas en el Reino Unido, que pasa a la fase 3, por lo menos Londres, la capital, que ya está discutiendo con algunos otros distritos, como decíamos, o naciones o pequeñas naciones, para que se entienda mejor el sistema con el que se maneja Inglaterra a modo de república, ¿no? O a modo de país, como lo conocemos nosotros. ¿Qué es lo que implica esta tercera fase considerada como muy alta? Bueno, el cierre de bares, restaurantes, clubes, pubs, el sector hotelero, todo el sector gastronómico. Y como bien saben, y como vos también sabés, Fernando, y algunos en casa, aquellos que han tenido la suerte o la posibilidad de ir a Londres, los bares y los pubs, a diferencia de la Argentina o de otros países, son un núcleo social importantísimo, porque se utilizan como el after office. A partir de las 3 de la tarde ya están abiertos. Cerrar esto es hacer un confinamiento muy importante. Hasta hoy en Inglaterra, y con esto ya termino, se han reportado casi 2 millones de infectados, 65.000 muertes y tan solo 8.000 recuperados. Hay una pelea interna, incluso con Greenwich, porque Greenwich quiere ir a las clases semipresenciales, o sea, es decir, por internet, mientras que Boris Johnson no quiere suspender las clases, lo hará hasta último momento. ¿Qué ha dicho el alcalde de Nueva York? Que el impacto económico en los negocios será durísimo, y ha pedido ya ayuda al Ejecutivo Nacional, ayuda financiera y logística para poder paliar la situación. Gracias, Amalia. Lo voy a saludar y le voy a pedir 2 minutos de paciencia a José Luis Espert. José Luis, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo anda, Fernando? Bien, muy bien, José Luis. Te voy a pedir 2 minutos. Vamos a hablar después de las PASO y cómo pueden perjudicar o no. 2 minutos más. A los espacios políticos. Si vos fuiste candidato a presidente, podés esperar, ¿sabés qué? Ya tenés la paciencia ejercitada. Bancanos 1 minuto. Te cuento que a la hora de buscar bienestar en casa, nada como equiparla con los indispensables de última generación. Conocé la propuesta de LG para un hogar inteligente. Gracias, José Luis Espert, por esperarnos en línea. José Luis, ¿estás ahí? Hola, 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 Fer. Sí, acá estoy, esperando la carroza. Vos sabés que yo me estoy riendo porque te dije esperame 2 minutos y sé que fueron 5, pero bueno. ¿Viste? No importa, Fer, no importa. Te esperé toda la vida para este momento, Fer. Ya lo sé. José Luis, contame una cosa. Fuiste candidato a presidente de un espacio que consiguió una performance, a lo mejor no la que esperabas, pero están ahí en carrera. Contame cómo afecta a los espacios más chicos eliminar las PASO. Bueno, si yo lo pienso de manera muy egoísta, yo te diría, no, un espacio chiquitito como el nuestro, que era chiquitito por lo menos, pero que pues, si ahora crece, dicen que estamos en tercer lugar, ahí a unos 10 puntos de los dos grandes, con entre 10 y 15 puntos nosotros. Sin duda te diría que la PASO como funciona como una suerte de, aunque sea una legislativa, ¿no? Como una suerte de primera vuelta, después cuando vas a la elección general, y alguna polarización tiende a haber y por lo tanto la PASO a nosotros probablemente nos afecte negativamente. Así que en ese sentido la eliminación de las PASO, si yo lo pensara de manera muy egoísta, nos beneficia. Ir directamente a la general. De todas maneras yo creo que acá hay una cuestión más de fondo a dilucidar. Yo creo que si la PASO sigue siendo lo que está siendo desde que fueron creadas,
que están totalmente desnaturalizadas. La PASO debería ser para elegir los candidatos internamente dentro de cada fuerza y esto nunca ha ocurrido. La verdad que es un gastadero de plata para los contribuyentes gigantesco y más en una situación muy, muy complicada para el sector privado, para la gente de trabajo como esta. Ahora, yo creo que la suspensión de la PASO debería haberse hecho con más antelación, más discutida, no en el mismo año dentro de la misma elección, sino para la elección presidencial en todo caso. En algún momento se pensó en que las PASO debían corresponder nada más para aquellos espacios que necesitan dirimir candidaturas. Para los que la resuelven de otra manera, no hace falta. ¿Ese podría ser un camino? Exactamente. Claro, ese podría ser un camino, exactamente. Para aquellos que hay muchos competidores dentro del mismo espacio, para el mismo puesto, ahí sí paso. Y en los que no, lo que se resuelve con acuerdos, no. Acá lo que tiene que primar es el sentido común. Y el sentido común es, vos no podés hacerle gastar plata a la gente, al contribuyente, desde el Estado en cosas que no tienen sentido. Una PASO tiene sentido como cuando hay muchos candidatos para el mismo puesto dentro de un mismo espacio. Si no, no. ¿Qué respuesta tenés para aquellos que insisten con que ustedes se presenten como un espacio aparte es hacerle el caldo gordo a Cristina porque le restan votos a la oposición? Primero que eso es falso en general, independientemente si estamos hablando de una presidencial o de una legislativa. La gente, si no estamos nosotros, no sé si votaría necesariamente a Cambiemos, bajo el supuesto que nuestros votos afectan a la performance de Cambiemos. La segunda reflexión, independientemente de la elección de la que estemos hablando, ¿dónde está escrito que la única oposición al kirchnerismo tiene que ser sí o sí Cambiemos, que ya demostró ser un fracaso como gobierno y como oposición? Finalmente, la elección que se avecina es una elección legislativa donde no está en juego el país, donde no está en juego nada más que la composición del Parlamento argentino, del Congreso argentino. Y yo creo que cualquiera de nuestros candidatos, Luis Rosales, Javier Milei o yo, somos mucho mejores candidatos para defender la República, para las instituciones, para la economía, para la seguridad, para las leyes laborales, que el 10º diputado candidato de Cambiemos, contra el cual, dado el tamaño que tenemos comparado con Cambiemos, vamos a competir. José Luis, ¿cómo estás? ¿Mejoró la economía el último trimestre, que es un poco lo que plantea el gobierno, o seguimos en la misma línea de todo el año? A ver, la economía ya empezó a rebotar respecto del piso que tocó en junio, te diría. El tema es que el rebote, que contablemente está ocurriendo, si uno mide los niveles de actividad económica, están siendo superiores al piso y el año que viene van a ser superiores al año 2020. Otro tema es si la gente va a percibir en el bolsillo, en la vida cotidiana, una gran mejora económica el año que viene. Yo creo que esto va a ser difícil que se logre, porque creo que acá falta computar una cosa. Además de la recuperación económica que creo que va a ocurrir, eso para mí es ya número jugado, que alguna recuperación vamos a tener de la economía, hay que tener en cuenta un hecho que no se está teniendo en cuenta, que vamos a una aceleración o un salto inflacionario importante el año que viene, fruto de todo lo que se emitió este año. La inflación va a ser por lo menos el doble de la que está puesto en el presupuesto de 29%, y ese salto inflacionario te va a afectar los niveles de pobreza de la Argentina otra vez. Ahora, José Luis, ayer se conocieron los números de inflación. Encima del 30% anual en los 11 meses del año. Es un dato para celebrar, porque un poco en el gobierno lo comparaban con el año del macrismo, el año anterior, y planteaban eso, ¿no? Que había mucha diferencia en el porcentual, pero fue un año prácticamente parado. Bueno, a mí me parece que, como casi todas las cosas en la vida, veamos primero el bosque y después concentrémonos en el árbol. Si vamos a hablar del árbol, sí, estamos hablando de que este año tenemos mucha menos inflación que en el último año del gobierno de Macri. Ahora, también te diría, la caída económica de este año es monumental. Sí. Argentina nunca en su historia, en un año solo, tuvo una caída como la que vamos a tener este año. La cantidad de empresas que se van de la Argentina todos los días o una vez por semana, como mucho, te encontrás con una empresa que se va de la Argentina.
se han destruido millones de puestos de trabajo privado, cosa que hacía rato que no ocurría, ni en el 2001 pasó esto. Así que te diría, si vos pones todo en la balanza, te no diría es culpa de la que pandemia es la calma eso, ¿no? de los cementerios esta. ¿No es culpa de la pandemia? ¿O de la cuarentena? Yo te diría, la pandemia puede justificarte una caída de 4 puntos de la economía, como ha caído el promedio de América Latina, pero Argentina ha caído el triple de lo que cayó América Latina, así que por lo tanto a mí no me parece que todo sea culpa de la pandemia. El grueso se debe a la cuarentena cavernícola del gobierno, que además demostró ser un fracaso, no solo económico, porque hemos destruido la economía, sino que además en materia sanitaria. Corregido por millón de habitantes, Argentina es el 5º país del mundo, el muerto, como consecuencia del coronavirus, con la cuarentena más larga y estricta del planeta. Así que el fracaso sanitario es total y ese fracaso sanitario ha tenido su consecuencia en el desastre económico que ha generado. José Luis, ya para ir cerrando, ¿estás con libro nuevo? Hemos sacado un libro con Luis Rosales, un libro nuevo, se llama No va más, donde no solo hacemos énfasis en las cosas que Argentina debería cambiar para que deje de ser un país decadente y que solamente produzca miseria a la larga como está ocurriendo, sino que también contamos de una manera muy jocosa, porque fue bastante dramático, todo lo que nos pasó el año pasado en nuestra primera experiencia en una campaña presidencial. Bien. Bueno, suerte con el libro entonces. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Gracias, José Luis Espert, pasó por La Nación Más, gracias. Álvaro Casalins, socio de Digital Enablement en KPMG Argentina, comparte su visión acerca del desafío de estar actualizados para responder a las exigencias del mercado y en tiempos de incertidumbre seguir siendo competitivos. Mirá lo que dice. Bueno, 5,5 el aumento para las naftas en Ciudad de Buenos Aires, 4,5 en promedio en todo el país. Y es ya, creo que el cuarto o el quinto, ¿no, Bernardo? El sexto, Fer, ya. ¿Sexto? Ya son 6 y plantean que están atrasados encima en los precios. Bien, voy a saludar a Guillermo Lego. Él es el gerente general de SECHA, de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines. Guillermo, ¿cómo va? Bien, todo bien. Usted dirá. No, usted dirá, no yo. ¿Qué es lo que pasa con este aumento? Bueno, hubo un nuevo aumento, digamos, influenciado concretamente como arranque con el tema impositivo. Se ajustó, digamos, usando un remanente que había del segundo trimestre. Sí. Queda aún todavía, un poco la pregunta viene en general los medios y bueno, el público en general. ¿Qué pasa con la parte impositiva si va a haber nuevos aumentos? En realidad faltaría todavía ajustar el tercer trimestre. Habrá que ver, digamos, desde el punto de vista el tercer trimestre y también, digamos, algún aumento residual que, digamos, exigen las petroleras. Habrá que ver, esto es una decisión ahora del gobierno, si que el remanente que queda lo actualizará antes de fin de año o posiblemente por ahí lo pueda transmitir recién a principio del año que viene. Queda un poco esa disyuntiva. Guillermo, sí. Con estos aumentos, el valor del litro, ¿está acomodado ya o falta todavía? Y en principio está faltando todavía. Sí. Nosotros tenemos aproximadamente con este aumento en las naftas, digamos, en Buenos Aires, calculando en Buenos Aires, el incremento de la nafta super oscila en el 26%. El tema es el siguiente, o sea, desde el punto de vista impositivo todavía queda, desde el punto de vista de impuestos, no de repercusión directamente al público. Si se ajusta el segundo trimestre, que es lo que estaría faltando para, digamos, en realidad para el mes de enero debería ser, está alrededor de un 7% adicional, con lo cual repercutiría en el precio al público, faltaría un 1,5%. Eso por un lado. Y por otro lado, queda el tema del petróleo. El tema es así. El petróleo en realidad, si uno compara con enero de este año, ha bajado. Pero, digamos, en el último periodo estaba en 42, 41 monedas. Hoy actualmente está en $50. Si uno lo toma eso, referido al precio oficial, que está en 87 pesos, entonces, comparándolo con enero de este año,
que en ese momento estaba el dólar prácticamente de 63 pesos. Para que tenga una idea, el desembolso que tenía que hacer en pesos para comprar un barril de petróleo era de 4.000 pesos. Hoy debería estar en 4.300 pesos. Ese diferencial de 370, vamos a poner aproximadamente 380 pesos, es un 9% que de alguna manera las petroleras es lo que están reclamando que todavía faltaría para de alguna manera ponerse break-even con el tema de igualación con el tema del precio. Guillermo, por lo cual está eso. Ahora, sí. Sobre el tema del petróleo y del dólar, le quería preguntar, porque históricamente se plantea que quizás la nafta o el precio de la nafta tendría que estar dolarizado y hoy está un poquito por debajo del dólar. Tenemos que imaginar un precio de combustible en torno al dólar oficial, quizás en 88 pesos. Bueno, eso depende. Usted sabe que un poco los precios de los combustibles tienen, digamos, un componente político muy grande. O sea, por el tema inflacionario, lo que sea. Fíjese que hoy por hoy el precio de la nafta está prácticamente 0,76 centavos. Sí. Dentro de lo que es la región estamos con precios muy bajos. Entonces depende mucho de cómo viene, digamos, la posición política respecto a si subirlo o bajarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, están prácticamente en litros, o sea, pasando los galones a litros prácticamente en $1. Ahora, el tema impositivo pega muchísimo. Nosotros tenemos prácticamente un 40% de impuestos. En Estados Unidos está en un 19% y en Europa está en un 60%. O sea que si bien los impuestos nuestros son elevados, también digamos, no son tantos comparados con otros países del otro continente que sería en Europa. Hay margen respecto a qué valor. Sí. No, respecto a qué valor desde el punto de vista de dólar es muy relativo esto. La verdad es esta, si el dólar mañana se mantiene en 87 centavos, bueno, bárbaro. Si mañana se vuelve a disparar el precio oficial por H por B, obviamente que el valor nuestro va a bajar, pero la realidad es que es ficticio todo esto de alguna manera, ¿no? ¿Hay margen al bolsillo de la gente, digo, para seguir aumentando o para pensar en un precio alineado con el valor del dólar? Y el margen es, digamos, va a seguir aumentando posiblemente, pero dependerá. ¿Por qué depende? A ver, para nosotros las estaciones de servicio, cada aumento hoy por hoy es un flor de dolor de cabeza. Claro. Antes normalmente aumentaba y en general era inelástico, o sea que al poco tiempo la gente volvía al consumo habitual. Ahora es como que cuesta y nosotros en general a nivel país prácticamente estamos vendiendo un 67% a lo sumo de lo que se vendía el año pasado. Entonces, estos aumentos, cada vez que hay un aumento, no es que mejora nuestra venta, realmente el volumen de venta se mantiene dentro de esos valores, o sea, no tenemos forma de incrementar el volumen de venta. Entonces, realmente el público, evidentemente, cada aumento lo siente y no vuelve a recuperarse los volúmenes que Guillermo, deberían recuperarse, ¿no? Están esperando negativamente, ¿no? Están esperando un repunte para la temporada, teniendo en cuenta que ahora se vienen las rutas, ¿no? Cargadas de turistas. Sí, el repunte lo va a tener los lugares fundamentalmente de turismo. Ahora hay lugares donde la gente, digamos, no va a salir o sea, usted fíjese que mismo el periodismo está siguiendo muy de cerca las estadísticas de las personas que van a ir de turismo y todo eso y no gritan, no están a los gritos que van a salir de vacaciones. Así que ese también es un tema que lo estamos viendo, ¿no? O sea, a ver, depende de las restricciones que puedan haber, cómo se cumplan, qué restricciones se van a hacer, bueno, veremos la movilidad que va a haber. Bien. Estamos muy a las expectativas, ¿no? Realmente. Guillermo Levo, gracias por la comunicación con La Nación. No, muy bien, muchas gracias, adiós. Hasta luego. La Nación cumple 25 años online, increíble. Fue el primer medio periodístico de escala nacional en tener un sitio de internet. En la home hay un apartado especial que cuenta sobre los acontecimientos más relevantes que marcaron este cuarto de siglo. Es muy interesante. Si aún no estás suscrito, podés aprovechar la oportunidad que aparece en pantalla. Vamos a la pausa, ya venimos. Brutal crimen, 23 disparos le dieron a un ciudadano chino. Esto ocurrió en Caballito, allí está Nacho Damonte, ¿no? Nacho, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estamos sobre la avenida Rivadavia, esquina con García Lorca, pleno barrio de Caballito, prácticamente primera junta. Esto sucedió ayer por la noche, 23:45, cuando un vehículo se detuvo en la puerta de este supermercado chino y comenzó a disparar a mansalva. Mirá, ahí Fabio, nuestro camarógrafo, te está mostrando, ¿no?, los disparos, las marcas de las pericias. En definitiva, la persona que recibió los disparos terminó perdiendo la vida. Aparentemente es un ciudadano chino y también la investigación está apuntando a que o se trata de un ajuste de cuentas o de repente de la participación de alguna mafia china, porque no es la primera vez que sucede algo parecido con este supermercado que se encuentra aquí en Avenida Rivadavia, sino que hace 2 años, con otro dueño también que estaba a cargo de este local, sucedió algo parecido y recibió disparos en la puerta del local. Ahora se encuentra cerrado, de hecho está media cuadra, está prácticamente acordonada. Vemos los pedazos de vidrio en el piso, los orificios con las marcas, e incluso una vidriera, ¿no?, que estaba aquí, la del mercado que se encuentra al lado, que también recibió varios impactos y produjo que estalle el vidrio que tiene aquí al costado. Estamos tratando de dialogar con algún vecino de la zona, es mucha gente la que pasa por aquí. Imagínate, Fernando, que estamos en plena primera junta, pleno Caballito, pero hay muchos vecinos que no quieren hablar porque se conocen de la situación, saben que había pasado algo parecido con este supermercado y prefieren no exponerse, ¿verdad? Bien, tremendo, ¿eh? ¿El ciudadano era el dueño del local o no? Mira, eso todavía no lo hemos podido confirmar. De hecho, no se ha dado a conocer la identidad de la persona que perdió la vida. Lo que sí, el parte policial indica que esta persona tenía en su poder, dentro de su billetera, un registro de conductor, radicado en Toledo, en España, cerca de Madrid, lo cual también resultó extraño para la investigación. De los 23 disparos, aparentemente 3 disparos dieron en el cuerpo de esta persona, que terminó perdiendo la vida acá en el instante, pese a que llegó la ambulancia del SAME, intentó de alguna forma practicar algún tipo de reanimación, pero no lo pudieron lograr, falleció antes de llegar a un hospital. Y todo fue conocido, o por lo menos llegó la alerta a la policía gracias a un colectivero que pasaba por aquí, por Rivadavia, con su unidad trabajando, vio como un auto se detuvo y disparó 23 veces contra esta vidriera. El hombre se encontraba adelante y terminó perdiendo la vida. Perfecto, Nacho, gracias. De nada. Bueno, atención porque hoy hay fútbol internacional, Copa Libertadores. Después de la pausa vamos a hablar con Alejandro Casar. Ya venimos. Ya nos vamos a ir al deporte con Alejandro Casar, pero antes quiero recomendarte algo que La Nación tiene pensado para vos. La Nación te acompaña. Te invitamos a que nos envíes tus deseos para Navidad y para Año Nuevo. Puede ser un texto, puede ser una poesía, querés hacer un dibujo, o a lo mejor querés dejar algún mensaje a alguien, dibujar, pintar, algo que Bien, Alejandro Casar, hay fútbol internacional. Se enfrentan 2 equipos locales, pero es fútbol internacional, ¿no? Exactamente, porque en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores juegan 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, justamente, Racing y Boca. Partido de ida de la serie de cuartos de final. ¿Y quién le quita a los hinchas de Racing la ilusión de llegar mucho más lejos en esta Copa Libertadores, luego de haber eliminado ni más ni menos que al vigente campeón, que es Flamengo? Por eso, para el partido de hoy, esta noche, insistimos, 21:30, un solo cambio va a poner Sebastián Becasese para enfrentar a Boca, que ahora vamos a decir su formación. En Racing regresa el paraguayo Lorenzo Melgarejo en lugar de Nicolás Reniero. ¿Querés saber cómo va a formar Racing? Dale, a ver, dame la completa.
Todo listo tiene Sebastián Becasese, Arias, Sigali, Neri Domínguez y Soto, Fabricio Domínguez, Melgarejo, Rojas y Mena, Lisandro López, el capitán y la nave insignia del equipo, y Fertoli en el ataque, Héctor Fertoli, los 11 de Sebastián Becasese. Pasamos a Boca. Boca tiene un problema en el lateral derecho. Hasta último momento no se sabía si iba a jugar Leonardo Jara o Julio Buffarini. En principio, Miguel Ángel Russo pondría al ex jugador de Estudiantes de La Plata en lugar del ex lateral de San Lorenzo de Almagro. Ese sería el único cambio en Boca, que para jugar hoy, 21:30 con Racing, iría con Andrada, Jara, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Capaldo y Campuzano en la mitad de la cancha, más adelante el Toto Salvio, Erwin Cardona y Sebastián Villa, y el único delantero, el 9 de área, el capitán Carlos Alberto Tevez, el equipo de Miguel Ángel Russo. Ale, ¿por qué estaba en la duda entre Jara y Buffarini? Porque tuvo muchos problemas, sobre todo en el torneo local por la banda derecha, y además recordemos que Buffarini está en conflicto por un tema contractual. Eso sumado a algunas buenas actuaciones de Jara lo pusieron en duda a Miguel Ángel Russo. Los últimos partidos de Buffarini a nivel local no fueron buenos y por eso hoy arrancaría jugando de 4 el ex jugador de Estudiantes de La Plata. Bien, este es el primer resultado de la ida, ¿no? Lo que se llama la ida, la vuelta será en la Bombonera. Exactamente, la vuelta el 23 de diciembre en la Bombonera, la semana que viene. Exactamente, todo esto tiene que ver con la postergación del partido de ida con Inter de Porto Alegre, la serie de octavos de final, por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Entonces, eso retrasó todos los partidos de Boca. Ahora, ¿cómo se perdió potencia con la localía, no? Entonces, a ver, en el mundo en general se revirtieron mucho porque, a ver, y en definitiva esto desfavorece a equipos grandes como Boca, como Racing, que siempre te meten presión en su propia cancha. Exactamente, el factor hinchada ya no existe más. Ahora da lo mismo jugar en cualquier campo porque no tenés esa presión de los hinchas a la vera del césped, ¿no? Y eso se refleja en los resultados. Las estadísticas dicen que aumentó la cantidad de visitantes, no solo en la Argentina, visitantes ganadores, no solo en la Argentina, sino en toda Europa. Y la Bombonera ya no tiembla, como decían que tiembla cuando está la hinchada, ¿no? Bueno, lo mismo vale para la cancha de Racing, que también se hace sentir cuando juega Racing de local. O sea, todos perdieron el factor público por culpa de la pandemia, aunque se supone que a partir del año que viene, ya con la vacuna, el público va a poder volver a las canchas. Vos sabés que dicen, Ale, y el entendido en esto sos vos, que también influye mucho en el arbitraje el hecho de que no haya gente. Bueno, sí, tiene que ver con lo que le gritan al árbitro, con lo que piden los hinchas cada vez que hay una jugada polémica. Convengamos que esta Copa Libertadores en general ha promovido un montón de polémicas a lo largo de todos los partidos, con lo cual no es un momento especialmente bueno del arbitraje a nivel general en Sudamérica. Hay excepciones, pero por ejemplo el VAR tuvo un montón de intervenciones polémicas en estos cuartos de final o en octavos de final también. Claro. Ale, repetime rápido la formación que ya la tengo a Helio, a quien saludo. Helio, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿querés saber cómo forman los equipos? A los dos, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Hoy vamos a estar listos los dos, Fer, ¿eh? Sí. Después quiero que hagamos una apuesta, o por lo menos alguna sensación. Pará, fíjate las formaciones, porque a lo mejor te arrepentís, a ver. Lo escuchamos a Ale. Racing va con Arias, Sigali, Neri Domínguez y Soto, Fabricio Domínguez, Melgarejo, Rojas y Mena, Lisandro López y Fertoli, los 11 de Sebastián Becasese. ¿Querés saber cómo va Boca, Helio? Dale. Boca va con Andrada, Jara, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Capaldo y Campuzano en la mitad de la cancha, más adelante el Toto Salvio, Cardona y Villa, y el único delantero, Carlos Tevez. Muy bien. Ahí pongo la ficha, en Carlos Tevez. ¿En Carlos Tevez? Y en Boca, obviamente. No, obvio, Boca, sí, obviamente. Claro, en Boca. Te voy a hacer una apuesta que creo que no vas a aceptar. A ver, dale, decime. El que pierde trabaja 25 y primero en el programa del otro. 25, si 25 y primero no trabajamos. Por eso. Ah, no. 24. No lo voy a jugar. Tengo planes. Tiene 24. Tengo planes. Hagamos eso. No se está animando. ¿Viste, ¿viste lo que es, Ale, ¿no? Los cancheros, el equipo de producción completo también. Todo. Bueno, no puedo jugar por el equipo de producción, pero yo sí. Yo pongo el cuerpo por Boca. Bueno, dale, yo también. ¿Hacemos así? Sí, yo muevo el cuerpito. Mirá que lo estás diciendo en serio, ¿eh? Soy testigo, ¿eh? Yo estoy mintiendo, así que. Y mucha gente que está del otro lado es testigo. Bueno, muy bien. Si gana Boca, vamos a pensar algo. Fer se queda. Si gana Racing, yo vengo más temprano. Vos venís más temprano. Hacemos eso.
¿Nos jugamos un resultado o no? Y yo hoy quiero mantener el 0 en mi arco. Después el resto no me importa. ¿Un 0-0? Sí, un 0-0 voy a la cancha de Boca, pero contentísimo. Bueno, está bien. No, yo te digo... Imagínate, de en Boca un gol, habiendo sacado un 0-0, te arma un lío. Sí, es cierto. Tenés razón. Sí, yo claro. voy por el 1-0. Bueno. Me tengo más fe. Me tengo más fe. Hoy 1-0. Hoy 1-0. Bueno, dale, Después en la Bombonera eso...